Buenas tardes. Vamos a orar. Bendito Señor Dios nuestro. Nuevamente llegamos delante de tu presencia en este que es tu día. En primer lugar, Señor, reconociéndote cuánta bondad has tenido hoy con nosotros, que nos has dado esta libertad de venir y reunirnos, de poder adorarte, cantarte a ti, de leer tu palabra, de haber sido expuestos en la mañana, Señor, a la predicación de las Sagradas Escrituras. Y ahora, Señor, también te agradecemos porque podemos en esta tarde nuevamente leer acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aplicar este pasaje que vamos a estar estudiando y traerlo a nuestras vidas, Señor, para que podamos ver cómo nos vemos reflejados, Señor, en este evento que estaremos estudiando. Y concédenos ver a nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo, lo que Él padeció y sufrió, y ver su misericordia con pecadores como nosotros. Guíanos, Señor, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y buscamos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14. Vamos a leer primero los versículos del 29 al 31, luego el versículo 50 y luego al versículo 66. Los leemos primero en Marcos 14, versículo 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y ahora el versículo 66 hasta el final. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Señor, bendiga su palabra. Tenemos ya, gracias al Señor, ¿verdad?, varios domingos en los cuales hemos estado meditando en este capítulo, el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y hemos visto que esto corresponde a las últimas horas de aquella noche en la cual el Señor
iba a estar poco tiempo después, ¿verdad?, expuesto ya, como lo vimos la semana anterior, a un juicio totalmente injusto, pero luego para ser sentenciado a muerte y llegar a cumplir el motivo por el cual Él vino. Hemos visto acerca entonces, desde el inicio del capítulo 14, el complot para prender a Jesús. Estudiamos acerca de la traición de Judas, uno de los 12 que se ofreció para entregar a Jesús. Vimos también cómo esa noche el Señor instituyó la cena de Él. Como leíamos ahora, el anuncio de la negación de Pedro y de que todos los discípulos lo iban a abandonar. También meditamos acerca de la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Esa misma noche, sabiendo todo el proceso que iba a experimentar, clamó al Padre para que se hiciera la voluntad de Él. Vimos la semana anterior el arresto de Jesús y Jesús ante el Sanedrín. Aquella corte judía donde fue llevado Él y donde buscaron de qué manera acusarle para condenarle a la muerte. Y hoy el pasaje que estaremos viendo corresponde a eso, el momento que también el Señor había anunciado. Le había anunciado a uno de sus discípulos más cercanos, a Pedro. Entonces, hermanos, sé que para muchos este pasaje puede ser conocido. También sé que en muchas películas, cuando se acerca Semana Santa, se transmite, ¿verdad?, este evento también. Y sé que por muchos es conocido. Entonces rogamos al Señor para que Él nos ayude para entender cómo este hecho que ocurrió hace más de 2000 años también, en el siglo I, cómo eso puede ser aplicado a nuestras vidas hoy. Porque podemos sacar una enseñanza de esto. Pero ante todo debemos recordar que la Escritura lo que nos da es testimonio de Cristo. En este relato, en vez de enfocarnos tanto en la persona de Pedro y en lo que Él realizó, rogamos al Señor que nos muestre la justicia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se da el arresto del Señor, en Lucas 22, 53, Él dice, cuando llega a esa turba, habíamos visto que se cree que era alrededor de entre 500 a 600 personas aproximadamente, incluía también a soldados romanos. Todos cientos de personas llegaron en ese momento a arrestarle. Y Jesús les dijo a ellos, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que iba a ocurrir, ellos consideraban que estaban, más bien las autoridades que los habían enviado, consideraban ellos que estaban realizando una obra con lo cual ellos podían deshacerse de este hombre al cual ellos habían rechazado una y otra vez. Entonces vino gente con espadas y palos de parte de los sacerdotes y de los ancianos. Recordamos que entonces los llevan a la casa del sumo sacerdote Caifás. Aunque el Evangelio de Juan también nos dice que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Anás, que era también en ese momento, ya él se había retirado del oficio de sumo sacerdote, pero tenía gran influencia. Entonces hubo ese momento en que lo presentan ante esas autoridades y él está siendo enjuiciado. Entonces vamos a ver que en esa noche que ocurrió, en el momento en que Cristo, nuestro Señor Jesús, está siendo confrontado por esas autoridades fuera en el patio, como leíamos ahorita, también estaba un hombre al cual también estaban confrontando, al cual también lo estaban interrogando. Pero como vimos la semana anterior, el Señor se mantuvo fiel a la verdad, porque cuando le preguntaron en el versículo 61, le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Bueno, sí, a la respuesta que él dio en ese momento, las autoridades dijeron que esto era suficiente para condenarle. Entonces alguien podría decir, tal vez él podía haber negado eso, quién era él, y podía haber salido libre en ese momento de lo que las autoridades estaban buscando acusarle. Pero el Señor sabía que a qué había venido, cuál era la obra que el Padre le había encomendado. Y él le dijo, yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos a nuestro Señor siendo fiel a la verdad. Pero ¿qué estaba ocurriendo con el apóstol Pedro? ¿Quién era Pedro? Recordemos, ¿verdad? Cada vez que nosotros veamos en los evangelios la lista de los apóstoles, el que aparece en primer lugar, Pedro, Simón, hijo de Jonás, aparece ahí encabezando la lista. Fue aquel discípulo que tenía un ímpetu siempre a la hora de estar con el Señor. Recordemos que fue aquel que cuando lo vieron al maestro caminando sobre el mar, él le dijo: si eres tú, manda que yo vaya y camine también. Entonces lo vemos a él siempre con esa energía. Y de hecho, como leíamos al inicio, él le dijo, y con toda certeza en ese momento se adelantó antes que los demás apóstoles y le dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos ellos se avergüencen, yo no. Entonces vemos a un hombre que estaba totalmente confiado en sí mismo. Pero vemos entonces que lo que está ocurriendo aquí, en este juicio que está enfrentando el Señor y lo que estaba pasando Pedro, nos dice el libro de Hechos, que precisamente esto en Hechos 4:25 era lo que se había anunciado en el Salmo 2, cuando los apóstoles están predicando después de la ascensión de Cristo. Lo que estaba ocurriendo en este momento, esa noche, dice que era el cumplimiento de este salmo. ¿Por qué? ¿Qué anunciaba ese salmo? Ese salmo decía: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y los apóstoles dicen, esto fue lo que ocurrió aquí en Jerusalén, que estos líderes religiosos se juntaron y se unieron para levantarse contra el Hijo de Dios. Pero vemos ahora algo distinto, porque cuando eso ocurrió en esa noche, los apóstoles no vieron el cumplimiento del Salmo 2, porque el Salmo sigue diciendo que más bien Dios iba a burlar de aquellos que se levantaban en contra de Él. Pero más bien cuando eso ocurrió esa noche, cuando esos líderes se juntaron contra el Maestro, ellos no tuvieron la valentía que vemos ahora sí en el libro de Hechos, capítulo 4, donde los vemos ahora así ellos con la llenura del Espíritu Santo para predicar acerca de este Cristo, que esa noche lo negaron y como vemos lo abandonaron. Entonces hubo un cambio en ellos, porque ya no eran aquellos hombres temerosos que abandonaron a Jesús, sino que ahora ellos más bien en Hechos 4 pedían valentía. ¿Y de nuevo para qué? Para poder seguir predicando a Cristo. Rogaron al Señor para que el Espíritu Santo los ayudara a pesar de la oposición que ellos que estaban enfrentando cuando estaban hablando acerca del Señor Jesucristo. Y vemos precisamente que eso es lo que ocurre con aquellos que deciden seguir al Maestro en la Escritura. Aquellos que quieren ser fieles al Señor van a tener siempre oposición. Eso siempre va a ocurrir. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Algunos, por ser fieles al Maestro, Dios les concedió que fueran al martirio y dieron su vida. Inclusive lo vemos en los mismos apóstoles. Luego cada uno de ellos, que una vez lo abandonaron y huyeron, pero después más bien cada uno de ellos, dice la tradición, murió sufriendo el martirio por ser fieles al Maestro. Esa noche del arresto, no fueron así fieles, pero eventualmente el Señor les transformó. Así como Pedro había dicho, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y que todos dijeron lo mismo, en el momento de la prueba no ocurrió. Pero vemos esa bondad del Señor, que luego sí, ellos fueron hombres fieles al Maestro. Ahora, eso puede ser perfectamente una aplicación hoy a nosotros, porque podemos tal vez hoy en este momento estar muy confiados en nosotros mismos, creyendo que tal vez en este momento somos aquel hombre totalmente fuerte espiritualmente, que puedo confiar en que voy a ser fiel al Señor en el momento de la prueba, en el momento en que me vea tentado, si voy a ser fiel a lo que Dios manda en su palabra, o voy a dejarme intimidar por lo que este mundo me llama a hacer.
Pero debemos rogar al Señor para que esa confianza no esté en nosotros, sino que como creyentes, aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios y que permanecemos en Él, que el Señor nos ayude para que en ese momento nosotros podamos ser fieles a Él. La Escritura, en el Antiguo Testamento, quería mencionarles unos ejemplos o dos ejemplos claros de aquellos que también, como Pedro, Dios les había dicho qué iba a suceder en ellos, cómo ellos iban a levantarse en contra de Él, pero que a pesar de que el mismo Señor Jesús le estaba diciendo, como en el caso de Pedro, ellos seguían diciendo, no, aunque usted diga que yo lo voy a negar, yo no lo voy a hacer. Más bien, en lugar de haber tenido esa actitud, hubiera más bien rogado al Señor para que Él fuera fiel en ese momento de la prueba. Vemos en 2 de Reyes 8:11 a un hombre que se llamaba Hazael, que este hombre llegó a ser un rey, el rey de Siria, en lugar de otro rey que se llamaba Ben-Hadad. Entonces está el profeta de Dios, al cual Hazael llega a visitar y le pregunta, el rey de Siria, que se llama Ben-Hadad, está enfermo, queremos saber si él va a morir o no. Y el profeta de Dios dice la Escritura en 2 de Reyes 8:11, que se le queda viendo a Hazael. Dice el versículo 11, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego el varón de Dios lloró. Entonces este hombre Hazael le dijo, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás a fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Entonces, este hombre, cuando el profeta Eliseo le anuncia lo que Dios le ha mostrado que él va a hacer, vemos esa actitud que él tiene y dice, pero ¿quién soy yo? O sea, en una actitud, podríamos decir, de humillación, decir, ¿quién es este hombre para hacer lo que usted está diciendo? Pero cuando ustedes siguen leyendo el capítulo 8, vemos que inmediatamente, versículos después, este hombre llega donde estaba el rey Ben-Hadad y lo mata. Y queda él como rey de Siria. Y luego en 2 de Reyes 9, 2 de Reyes 10, capítulo 2 y capítulo 13, se nos narra todo lo que este hombre hizo afligiendo al pueblo de Israel. Así como el profeta se lo había anunciado, llegó y lo hizo. Luego, el segundo ejemplo que quiero que veamos es al pueblo de Israel. Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, en Éxodo 24:7, de pronto llegaremos a ese pasaje en la lectura, Israel dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero en Deuteronomio 31:16, Dios dice lo siguiente, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces el pueblo de Israel, cuando recibió la ley, ellos dijeron, haremos todas las cosas que ahí Jehová nos ha dicho y obedeceremos. Nuevamente vemos a este pueblo igual que Pedro, igual que Hazael, diciendo, ¿cómo nosotros no vamos a obedecer? Claro que vamos a obedecer. Pero Dios le anuncia a Moisés, no, ellos no van a obedecer, se van a rebelar contra mí, van a adorar dioses ajenos y por eso los voy a consumir.
y voy a traer mi juicio sobre ellos. Y sobre Hazael, ¿qué ocurrió? Exactamente lo mismo. Se levantó, hizo lo que Dios había anunciado que iba a hacer, aunque él en un momento leemos y pareciera que no. Y ahora vemos el caso que estamos estudiando, el apóstol Pedro. Pero esto, lo que quiero enfatizar es esto, esa es la condición de nosotros, la condición del hombre. ¿Cuántas veces hemos sido expuestos a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado una y otra vez el llamado del Evangelio, del arrepentimiento en el Señor Jesucristo? Y cada uno de nosotros puede entender y decir, sí, necesito arrepentirme de mis pecados. Y tener en un momento esa, como nos muestra la parábola del sembrador, escuchar la palabra con gozo y decir, es cierto lo que está ocurriendo, tengo que hacerlo. Pero llegado el momento de la prueba o la persecución, como dice la parábola, ¿qué hacemos? Desertamos y pecamos contra el Señor. Esa es la actitud del hombre, eso es lo que vemos en nosotros. No podemos entonces creer que lo que el apóstol hizo y que lo que los 10 restantes, hicieron, fue algo que nosotros no habríamos hecho. Porque como les digo, la realidad hoy en nuestras vidas es que así somos. El Señor en su palabra nos habla. Cada vez que vamos a la Escritura o que somos expuestos a ella, el Señor nos exhorta y nos instruye. Y podemos, tristemente, tal vez confiar, sí, Señor, estoy haciendo esto, lo que tú me mandas. Pero en el momento de la prueba, y como vamos a ver, con el apóstol con el apóstol Pedro, hubo, y como el Señor lo reveló, ciertos aspectos en él que lo llevaron precisamente a ceder en el momento de la tentación. Marcos 14, 29 nos dicen, bueno, como les leía, que Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces él estaba confiando en sí, porque vemos que luego en el versículo 33, cuando Jesús se los lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar, cuando se regresa a donde ellos están, en el versículo 37 dice que él se dirigió a Pedro. Estaban los tres, pero el versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El Señor le había anunciado, usted me va a negar. Pero Pedro, en vez de estar orando por lo que le ha anunciado, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. En medio de saber que hay una lucha que iba a enfrentar, no estaba velando. ¿Cómo es nuestra vida sabiendo que como creyentes estamos en una batalla espiritual? También como hemos estado aprendiendo en la clase dominical. Pero estamos velando en oración, sabiendo en medio de qué lucha estamos, o cedemos y no podemos velar. Jesús le dijo, no has podido velar ni una hora. Entonces vemos que ahí ya hay un descuido en él. Prefirió dormir antes que orar. Podríamos decir, ¿qué cosas preferimos hacer antes que apartarnos a orar? Versículos, como habíamos leído también la semana anterior, en el versículo 54 dice que Pedro le seguía de lejos, sí, cuando se lo llevaron arrestado. Dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Entonces, hermanos, ¿estamos nosotros unidos a Cristo? ¿Cerca de Cristo a través de su palabra? ¿De lo que aprendemos en ella? ¿O somos creyentes, podríamos decirlo de esa forma, que lo seguimos, decimos ser creyentes, pero lo seguimos de lejos? Porque cuando llega la tentación, puedo ceder porque no estoy cerca de Él, estoy lejos de Él. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Jesús, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice que hay que permanecer en Él, porque cuando Él se manifieste, los que no han permanecido en Él, se alejarán avergonzados. Pedro le seguía de lejos, y vemos que después lo que ocurrió, se avergonzó. Mateo 10:32, el maestro dijo también, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El día que Él venga, que el Señor se manifieste, los que hayan permanecido con Él, Él los confesará delante de su Padre.
Pero también Él dice, Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si hoy nuestra vida es una constante negación de quién es Cristo, de quién es Él, la certeza que podemos tener es que un día también Él nos negará delante de su Padre, el día en que Él se manifieste. Pero aquel que vive hoy unido a Cristo, confesándolo a Él y viviendo la manera evidente de saber que hemos confesado a Cristo en nuestra vida, no es solo una declaración hecha de labios externa, no, es cómo estamos viviendo hoy, siguiendo lo que Él nos ha mandado en su palabra, con la ayuda de su Espíritu Santo en nosotros y siéndole fiel. Entonces estos son los que un día podrán ser, Él los declarará que son conocidos de Él delante de su Padre. Ahora el versículo 66 nos dice, al 67, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Entonces, aquí es la primera confrontación que esta criada ha podido reconocerlo. Y sabemos que en ese momento habían varios, ¿verdad? No estaba solo él y ella, sino que habían varios alrededor. Y le dice, tú estabas con él, con Jesús el Nazareno. Ahora, aquí en esta parte no nos dice la Escritura que Pedro haya recordado ahí en ese momento lo que Jesús antes le había dicho, porque vemos que fue más adelante, cuando el gallo canta, que él recuerda ahí en ese momento lo que Jesús le había anunciado. Pero en ese momento, tal vez por el temor que él estaba teniendo ahí en ese instante, al saber que su maestro estaba siendo enjuiciado, al escuchar que ella lo puede reconocer, vemos que se da la primera negación. Él le dice, versículo 68, mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y dice, y cantó el gallo. Ahora, algo también que yo quiero aquí enfatizar es, vean cómo ella le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Entonces también nosotros cuando vemos un título así de nuestro Señor no podemos pasarlo por alto. Esa mujer le estaba diciendo a Pedro que este hombre que era de Nazaret, que recordemos en Juan 1:46, cuando a Natanael, antes de que él fuera discípulo de Jesús, cuando le dicen, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael en ese momento en Juan 1:46? Dice, ¿puede salir algo bueno? Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero ¿qué le dijo Felipe? Le dijo, ven y ve. Ahora, vemos que despreciaban, Nazaret era de una región que es de la provincia de Galilea. Ya conforme vamos a ir viendo el relato, vemos que a los galileos, también como había algún cierto desprecio para ellos, pero aún dentro de Galilea, pertenecer a Nazaret, todavía un poco más de desprecio, porque era una aldea humilde, y por eso decían, de ahí va a salir algo bueno, de esa simple aldea. Pero realmente, hermanos, aquí es cuando nosotros vemos la soberanía de nuestro Señor, del siervo sufriente de Jehová. ¿Qué nos dice la Escritura? Que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, dice, hechos semejantes a los hombres. O sea, vemos la humillación de Cristo en el sentido de que Él se hizo igual que nosotros. Y no solamente eso, dice, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ante los ojos de los hombres, Él no tenía ningún valor. Los hombres que no eran creyentes no podían ver nada bueno en ese hombre que era de Nazaret. Pero para los creyentes, podían ver que más bien Cristo, el Mesías, es aquel que es la perla del gran precio. Inclusive Pedro en su primera epístola, en 1:7, él dice, para nosotros, los que creéis, dice, Él es precioso. Dice, y en el versículo 21, porque también Cristo,
aquel que decían que era de una aldea insignificante, ese Cristo padeció por nosotros. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Él quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para Pedro, este es Cristo. Ahora lo vemos ya luego después confesándolo. Él tomó sobre sí mis pecados, para que yo viva ahora para la justicia de Él. El mundo lo desprecia, pero nosotros, como dice Felipe, ven y ve, vemos en Él a un Salvador, aquel que nos ha salvado de nuestros pecados. La pregunta es, ¿ve usted así a Jesús? ¿O lo ve como esta mujer le dice, Jesús el de Nazaret, usted estaba con Él? Podríamos decir, sí, yo estoy con Jesús porque Él es mi Salvador. Pero ¿es eso lo que puede usted decir? O en medio de la tentación y de la prueba, cedemos y decimos, no lo conozco y prefiero el pecado antes que aquel que vino a salvarme precisamente de esos pecados. Vamos del 68 al 71, entonces dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69, y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, les decía, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Leamos el 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. En vez de Pedro de decir, sí, yo soy discípulo de Jesús, vemos que no, comenzó a decir que no sabía quién era, que no lo conocía, y cantó el gallo. Unos evangelios dicen que cantó el gallo, una sola vez. Aquí Marcos dice que 2 veces, pero ahí no hay gran confusión. O sea, ellos anunciaron, o Jesús había anunciado que este animal iba a cantar. Y aún en esos pequeños detalles es cuando nosotros vemos la soberanía del Señor, porque Él había ordenado que ese animal iba a cantar a cierta hora, pero que iba a ser precisamente en el momento en que su apóstol iba a estar negándolo a Él. Y ocurrió tal como Jesús lo había establecido. Entonces aquí también nosotros vemos la divinidad del Señor. Inclusive con Pedro, él tuvo otro evento igual donde involucró otro animal. Cuando tenía que pagar el impuesto del templo, Jesús le dice a Pedro, vea, para no ofenderles a ellos, vaya al mar, tire el anzuelo y en el primer pez que usted va a sacar, ahí va a venir, o ábrale la cabeza y ahí va a venir el estatero, que era una moneda, dice, con la cual usted va a pagar su impuesto y mi impuesto. Pedro fue y lo hizo y ocurrió tal como Jesús le había ordenado. Entonces vemos al Señor controlando todo lo que existe, toda la creación sigue la orden que Él ha establecido. Pero en ese momento, cuando Pedro lo escucha, no fue para algo bueno, porque vemos o leemos que él recordó lo que el maestro le había dicho. Cuando nos dice en el versículo 71 que él comenzó a maldecir y a jurar. Algunos han dado 2 posturas acerca de lo que ocurrió ahí. Y puede ser que él comenzó a maldecir, que puede ser que él empezó a decir palabras ofensivas, para así decirlo, malas palabras, negando que él conocía a Jesús. Esa es una opción. Pero la otra opción, cuando dice comenzó a maldecir y a jurar, se refiere más bien que en ese momento Pedro empezó a decir que cayera sobre él una maldición si él conocía a Jesús. Si lo que él estaba diciendo no era cierto, comenzó a invocar el nombre de Dios para que sobre él cayera una maldición, si eso era así. Entonces vemos, preferiríamos que fuera la primera, pero si fue así lo que ocurrió, imagínense el grado de negación que este hombre estaba haciendo, lo que el discípulo estaba haciendo delante de Dios en ese momento.
La palabra dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí vemos a él quebrantando ese mandamiento, invocando el nombre del Señor, cuando él sabía perfectamente quién era Jesús. Pero por causa de su descuido, en este momento vemos de qué manera tan terrible estaba pecando contra el Señor. No puede ser, o más bien consideramos, este el escenario que muchas veces nos ocurre. ¿Cómo es posible que yo peque de tal manera contra el Señor? Conociendo lo que Él ha revelado en su palabra y conociendo lo que Él me ha revelado acerca de Cristo, y que yo peque de maneras terribles en contra de Él. Tristemente al cristiano nos ocurre eso. Pero también debemos examinarnos. Si usted puede vivir de una manera en la cual usted constantemente quebranta la ley del Señor, pero no hay en usted, como vamos a ver ahorita, ese dolor, ese lloro por causa del pecado, y que más bien puede seguir de manera con una conciencia tranquila, ofendiendo al Señor, es muy probable que usted no sepa quién es Jesús. Así como estos hombres lo estaban enjuiciando, tenían delante de él al Hijo de Dios, lo podían ver cara a cara, lo estaban golpeando, y aún así no sentir ningún dolor, ni dolerse por causa de lo que estaba oyendo, que Jesús les decía, yo soy el Hijo del bendito. Aún así él seguir ignorándolo y rechazándolo a él. Pero en el caso del apóstol, cuando él está negándole esta tercera ocasión, y escucha, dice el versículo 72, el canto del gallo por segunda vez, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, 2 veces me negarás, 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Pero hermanos, nosotros vamos a Lucas 22, 61, que es un pasaje que nos narra lo mismo, pero nos da más información. Dice lo siguiente, Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ya vemos que el dolor de Pedro aquí es grande. ¿Por qué? Porque nos dice el evangelista Lucas que el Señor le miró en ese preciso momento. Cree que era cuando a él ya lo estaban trasladando, cuando lo iban a llevar hacia Pilato, y que en ese momento en que él iba saliendo, Pedro lo miró, cuando escuchó el gallo y lo miró, y recordó lo que él había anunciado. Pero dice, y pensando en eso, lloraba. Lucas nos dice que lloraba amargamente. ¿Habrá recordado Pedro también el momento cuando el Señor le llamó y le dijo que viniera en pos de él para ser pescador de hombres? ¿Habrá recordado ese momento cuando el Señor lo llamó, sígueme? ¿Habrá recordado aquel momento cuando el maestro les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién fue el primero que contestó? Pedro. Pedro le respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí Jesús, en ese mismo contexto, Jesús les enseñó y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pedro tal vez ahí pudo haber recordado eso. Negarme a mí mismo y lo estoy negando a él. O habrán recordado aquel momento cuando vio a Jesús en su transfiguración, que su rostro era como el sol, y recibió del Padre honra y gloria al Señor Jesús. Y cuando escuchó las palabras del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchar del Padre esto que testificó acerca de su Hijo, y en ese momento negar al Hijo de Dios. ¿Pudo recordar eso tal vez? O cuando Jesús les dice, ¿quieren irse ustedes también? Cuando muchos volvieron atrás, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ahora en este momento, en vez de seguirlo a él, Pedro recuerda que Cristo le había dicho, me vas a negar. Dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente.
Nos dice un comentarista, ¿fue una mirada acusadora? Jesús se volvió y lo miró como diciendo, Pedro, ¿realmente no me conoces? Confrontándole, diciendo, lo que está haciendo usted, ¿no me conoce? ¿Me estás negando? ¿No conoces quién soy yo? Cristo, el Hijo de Dios. Fue una mirada de reproche. Pensemos, ¿con qué aspecto de reprensión nos mira Cristo cuando hemos pecado? Con justicia, porque sabemos que nuestros pecados merecen la condenación, pero sabemos que aquel que ha creído en Cristo, ya no somos más merecedores del castigo, porque en Él fueron cargados nuestros pecados. Fue una mirada de amonestación. Tú eras el más dispuesto a confesarme como el Hijo de Dios, y prometiste solemnemente no negarme jamás. Fue una mirada compasiva. Pedro, cuán caído y deshecho estás si no te ayudo. Recordemos que Jesús le había dicho, he rogado al Padre para que tu fe no falte. También fue una mirada de mando diciendo, ve y reflexiónalo sobre lo que has hecho. Y fue una mirada con un gran significado de la transmisión de la gracia al corazón de Pedro para capacitarlo para que se arrepintiera. La gracia de Dios obra en la palabra de Dios y por ella. La trae a la mente y le hace llegar a la conciencia. Y así da al alma el feliz regreso. Como les decía, Cristo miró a los principales sacerdotes cuando lo estaban enjuiciando, pero ninguno de ellos se impresionó como Pedro. No fue solo la mirada de Cristo lo que restauró a Pedro, sino su gracia divina en ella. Dice que él salió entonces y de esa manera amargamente lloraba por lo que acababa de ocurrir. Recordemos lo que dice Mateo 5:4, nuestro Señor enseñando las bienaventuranzas. La segunda dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Vemos que Pedro después fue restaurado y lo vamos a ver más adelante. Pero en el libro de los Hechos, cuando él, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar, él dice que él anuncia. Quiero que leamos estos versículos. Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice, este es Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y qué dice él? Jesús Nazareno, aquel que ustedes despreciaban y que yo negué. Bueno, a Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y él ahí inicia ese sermón. Pero lo que quiero que veamos es esto. Él ahora, con toda la valentía, él sí puede decir, anuncio a Jesús de Nazaret. 3:6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. En el 4:8, también el apóstol Pedro dice, vamos a leerlo hasta el 10, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, los mismos que enjuiciaron al Señor, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y les dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces vemos al apóstol, como les decía, restaurado por esa gracia del Señor. Porque ya vemos que el Señor le había dicho, yo he intercedido por usted, Pedro. Y una vez que usted vuelva, confirma a sus hermanos. Entonces también vemos, en el momento de la tentación, él pecó, falló contra el Maestro, pero hubo un arrepentimiento verdadero en él. Y aquí lo vemos en el libro de los Hechos. Ahora la pregunta es esta. Apocalipsis nos describe al Señor Jesús. Apocalipsis 1. Aquella mirada, dice, sus ojos
Cuando ve el apóstol Juan a Cristo glorificado, dice, sus ojos como llama de fuego. O sea, no hay nada oculto, como memorizamos hace unas semanas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquella mirada entonces que Pedro en ese momento experimentó cuando negó al Señor, exactamente el Señor está mirando a todos nosotros, a cada uno de nosotros. No hay nada que sea oculto, ni aún nuestros pensamientos delante del Señor. No hay cosa creada que se pueda ocultar. ¿Cómo nos ve Cristo? ¿Cómo lo ve Él a usted? ¿Lo ve como su Hijo? ¿Como aquel que ha creído en Él para el perdón de sus pecados? ¿O puede ser que como aquellos hombres que lo tenían enfrente y lo estaban enjuiciando, tratando de negar quién era Él, simplemente para llevarlo a la condenación? Puede ser que en esta tarde usted no lo conozca a Él, pero así como el apóstol Pedro experimentó la gracia de Dios para arrepentimiento, es lo mismo que hoy se extiende para cada uno de nosotros. Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan, dice la palabra. Si es así, entonces no tarde en ir al Maestro. No crea que usted puede llegar un día delante de Él y justificarse según como usted haya vivido. El Señor conoce cada una de las obras que usted ha hecho. Si ha vivido confesándolo a Él delante de los hombres, si ha cedido a las tentaciones y ha negado quién es Él, o si ha estado confiando en Cristo como el único que lo puede llevar al Padre. Si es así, gloria a Dios, porque esa es una obra del Señor en su vida. Como le leía en Pedro, en primera de Pedro, fue sobre Él. Él llevó sobre sí mismo, en la cruz, sobre el madero, Él llevó nuestros pecados. Quiere el Señor que así sea en su vida, que usted pueda estar confiando en Él. Y cuando llegue ese momento de la prueba, como ya hemos visto, no descuidarnos, rogar al Señor, no confiar en nosotros, ir a su palabra, velar lo que Él nos ha mandado para que el Señor nos auxilie. Él dice que no va a venir ninguna prueba o tentación que no podamos resistir. Pero lo que ocurre muchas veces es cómo nos descuidamos y cedemos. Pero en Cristo hay perdón, como ya hemos estudiado también, para que Él sea reverenciado. Entonces confiemos en su perdón y acuda a Cristo si en esta tarde usted no lo tiene, porque Él es poderoso para salvar, dice la palabra. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por el día de hoy, que nos has concedido desde la mañana, Señor, tener esta libertad y el privilegio de reunirnos como tu iglesia. Gracias por la palabra que hoy escuchamos tanto en la mañana como en esta hora de la tarde. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, durante esta semana. Guárdanos, Señor, en cada una de nuestras actividades que estaremos realizando. Auxílianos, Señor, porque tú sabes y tú conoces en esta semana qué momentos tendremos, Señor, de tentación o de prueba. Pero ayúdanos a ir al trono de la gracia para confiar en ti y hallar este socorro que viene de tu presencia, Señor. Bendice a la iglesia, Padre, y te damos gracias por este tu día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Les recuerdo, el próximo miércoles tenemos nuestra reunión de oración a partir de las 7 de la noche.